18:20. Para el 2020, la Ley de Crecimiento Económico presenta bondades para la economía ecuatoriana, entre las que se encuentran mantener el IVA en el 12% y generar un ahorro arancelario para los sectores productivos de 49 millones. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y para conversar sobre esto, recibimos aquí en nuestros estudios al ingeniero Jackson Torres. Él es viceministro de Industrias. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en este espacio. Muy buenas tardes, muchas gracias, María Carmen. Diana, un honor estar acá y hacer noticias junto a ustedes, pues es importante que la ciudadanía siempre esté informada de la fuente propia que genera la información. Así que ¿Qué es lo que espera la ciudadanía, justamente? Aquí estamos a las órdenes y con gusto para interactuar como ustedes deseen. Cuénteme, viceministro, ¿cuál fue el monto al que ascendieron para iniciar esta conversación las pérdidas en el sector productivo por los días de paralización que vivimos en las manifestaciones de octubre? ¿Tienen ustedes ya una cifra? Sí, realmente se valoró y aproximadamente son más de 2.300 millones de dólares que perdió, no solo todos los sectores, desde la parte productiva, comercial y exportadora. Realmente es una catástrofe económica, llamémoslo así, que también tiene otras repercusiones que tiene que ver mucho con el tema también laboral, e inclusive con la psiquis de la gente lo que quería era trabajar. Ahora, ¿cómo se obtiene esta información? ¿De dónde sale esa cifra? Bueno, ahí fueron temas de la Unidad de Estudios Económicos del Ministerio, que cruza información con cámaras de comercio, con cámaras de la producción, porque permanentemente tenemos una interactividad continua. Aproximadamente se hace un cálculo de 30 millones diarios en la parte comercial. Es decir, recuerden que fue todo el país afectado, o sea, no solo fue Quito, sino que obviamente no llegaron, les digo un ejemplo, había casos que no llegaba todos los alimentos, todo el tema a Cuenca que estaba bloqueado. De Cuenca no sabían cómo enviar los productos acá a Quito. De Quito obviamente inclusive enviar al Oro, a NAP, al Oriente sobre todo, hubieron muchas dificultades. Y aparte de estos 2.300 millones de dólares, hay que recordar que también hubieron muchos temas que no se lo habla y que en esas comisiones de derechos humanos tampoco se nombra. Mucha gente que tuvo problemas de salud porque no llegó de los oxígenos, los taxis de oxígeno a los hospitales, fallecieron, no tengo ese dato exacto, pero hubo esa... Viceministro, sí, también sí. Y referente a la pregunta que hacía María del Carmen, también observamos en el paro, fue evidente que ciertos grupos ingresaron incluso a las empresas y causó pérdidas, incluso una fábrica, una productora de leche que fue realmente totalmente destruida, entre otras fábricas e industrias que generan empleo y proveen a los ciudadanos. ¿Qué pasa con estas empresas? Bueno, ¿cómo se les va a apoyar también ante estas pérdidas? Sí, en ese momento tuvimos llamadas de todos los industriales. Nosotros generalmente, nuestro día a día es con el sector industrial, empresarial y emprendedores. Todo el tiempo pasamos en contacto permanente y hay la confianza para que un industrial, un empresario de un sector te escriba o te envíe un WhatsApp. Y era desesperante ver cómo decían, bueno, Jackson, mira, estamos desesperados, ¿qué hacemos? Coordinamos con el ejército, empezamos a buscar la manera de cómo apoyar a estos grupos. Las florícolas sufrieron todas. Claro. El ministro Iván Ontaneda, el mismo el 15 de octubre visitamos Ambato, La Tacunga, donde hay muchas, La Tacunga sobre todo, florícolas, y el mensaje era terrible. Al final las flores se perdieron. Van a haber muchos problemas por el tema de San Valentín que viene en febrero, porque se entraron a destruir las plantaciones. No fue un tema de una protesta de decir quiero esto, quiero el otro, fue un tema de vandalismo y terrorismo. Realmente eran células terroristas que hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo recuperar estos 2.300 millones que se perdieron durante estas protestas? Realmente es... ¿Qué planteamiento ustedes nosotros han hecho? como ministerio, lo que se ha hecho, se empezó ya con el tema de reducción de aranceles, permitir que haya competitividad en los sectores industriales. Un pequeño ejemplo puede ser ya que arancel cero importar smartphones y computadoras, que aunque parezca que no tiene impacto, está por ejemplo el sector de las señoras que venden cosméticos, que son cerca de 20,000 mujeres que se dedican a la venta vía catálogo, y que ese celular, obviamente su smartphone, se vuelve una herramienta de trabajo precisa para esos temas. Por ejemplo, el tema de reducción de aranceles para maquinaria agrícola. Ahora, aprovechando que usted está hablando del tema de los smartphones, evidentemente esto disminuye el valor de la importación de los aparatos, como los teléfonos celulares, como las tablets, las computadoras, etcétera. Sin embargo, por ejemplo, en el tema de los teléfonos aumentaría
el costo de los planes pospago. ¿Tiene esto alguna lógica cuando justamente la idea es lo que usted está diciendo en estos momentos, apoyar, dinamizar. Y sin embargo, si los costos de los planes aumentan, pues entonces ya no sería el mismo... Eso... haría mal responderte exactamente esta pregunta. Es un tema que no va directamente vinculado al ministerio, que sí me va a competir y lo voy a tomar muy en cuenta. Mal haría en darte una respuesta que no tengo exactamente el conocimiento, pero obviamente con con el Mintel tenemos que hacer esta gestión, porque hay otro tema que estamos más bien gestionando, que a nivel internacional poder comprar, hablando en idioma común, gigas al exterior para que eso pueda bajar ese precio a nivel local. Vamos a tener que tal vez, pueda dar información de mi parte, pero voy a ver justamente dinamizar este tema. Es bueno saberlo. Sí. Viceministro, ¿cuántas industrias tiene el país? ¿Y cómo están distribuidas? ¿En qué provincias tienen mayor concentración de industrias, por ejemplo? Bueno, en industrias exactamente tenemos varios tipos. Dentro de la Subsecretaría de Competitividad y de Innovación tenemos un grupo que está justamente por sectores, para gran industria, mediana, industrias básicas. Sí, obviamente la mayor cantidad de industrias se posicionan en Quito, Guayaquil y Cuenca, están ubicadas en este sector. Generalmente han sido los polos de desarrollo que más están evidentes. En el tema, por ejemplo, del oro, se genera más allá de industria, es como la gente que produce camarón y que exporta camarón lo hace a través del puerto de Guayaquil, por lo que a veces los registros no se marcan en el oro, sino van desde Guayaquil. Y hay que decir que esto también influye dentro de las políticas públicas. Luego para poder la distribución. De riqueza, entonces, ¿no? Justamente estamos tratando, nosotros el trabajo del ministerio es a nivel de todas las provincias, tenemos las zonales. El dato exacto en este momento no lo tengo, pero tenemos que recordar que obviamente en este momento Quito es la ciudad que está generando mayor industria en el país y obviamente genera alrededor del 60-70% de la industria en general. Lo completa Guayaquil y el Austro, por supuesto, que tiene industrias de mucho esfuerzo, están también llevando adelante como llanteras y todo que están generando el tema. Ahora, ¿cómo va a cerrar el sector productivo este 2019, tomando en cuenta, pues obviamente, lo que sucedió en el mes de octubre, que era algo que no se había previsto? Dianita me hizo una pregunta y me dice, ¿cómo van a solucionar? Realmente el tema del paro tiene nombre y apellido y no es el gobierno nacional. Sí, eso es importante destacar, que ese tema no es que el gobierno te pueda decir yo te voy a reponer, te voy a dar. Es un tema que el gobierno está para mejorar las reglas del juego, que es nuestra función, en el sentido de cómo uno marca la economía como tal y que se pueda desenvolver para darle competitividad a la empresa y ellos puedan vender mejor. Pero el paro tiene nombre y apellido y también ya muchos industriales están llevando adelante demandas y todo para un grupo, para un sector que llevó adelante más allá de un paro que todos tienen el derecho a hacerlo. Inclusive el otro día estábamos con el ministro Iván Montaneda, salimos del Palacio hace un tiempo y justo había un grupo de protestantes afuera y eso era lo bonito de estar en democracia, que todos podemos reclamar, pero con un respeto mínimo. Sí, no como lo que sucedió. No se puede romper el tema de porque yo quiero esto, el otro. O sea, hay que saber pedir y saber también reclamar en el momento. De hecho, Daniel Legarda, el presidente ejecutivo de Fedexport, habló de tomar acciones penales justamente por las pérdidas que representaba para el sector exportador la paralización que vivimos. En el momento que tuvimos el tema del paro, el ministro Montaneda junto con el equipo de trabajo, tuvimos un gran... se movió la parte privada. Es muy solidaria pese a que fue la más afectada, fue los que más apoyaron y van a seguir apoyando. Sí, en ese momento se armó un grupo de trabajo donde, lo voy a decir públicamente porque es un agradecimiento público, DHL nos brindó un avión, LATAM nos dio 2 frecuencias de sus vuelos, y la empresa de helicópteros también nos brindaron, es decir, con esto ¿qué logramos? Enviar vuelos logísticos, Quito-Guayaquil, sí, Quito, Guayaquil, Cuenca, Quito, para justamente abastecer de alguna manera los mercados. Inclusive llevamos el tema de oxígeno y otros tipos de cargas a Ambato, la Tacunga. Entonces fue de una manera de que pese a todas esas circunstancias, la parte positiva del empresario es que hay que echar para adelante. Bueno, y brindarle seguridad jurídica, que también es importante, normas claras y que sean también beneficiosas para quienes están generando empleo en nuestro país. 9 de cada 10 empleos en el Ecuador lo genera la empresa privada. Así es. Bueno, esta ley de crecimiento económico,
cuáles son los beneficios para los industriales y cómo también a partir de esto pues, se beneficia a la ciudadanía y quienes trabajan para empresas en diferentes ramas. Sí, en este sentido estamos haciendo un trabajo a nivel de provincias. Sí, es decir, el mismo ministro ha ido a Cuenca, está visitando la Tacunga, Ambato, está en Manta, está ahora también haciendo territoriales en Guayaquil. El resto de viceministros nos hemos ido a Loja, en Carchi. Y si estamos por todo el país un poco para recoger también el tema de que de no ser un ministro o un grupo de ministros de escritorio. Sí, es un tema, yo también vengo de la parte privada, igual que el ministro, entonces obviamente es importante saber y reconocer las cadenas de valor. Yo me dedico al café en lo personal y sé obviamente cuánto necesita un agricultor para sus insumos, cómo se le puede comprar, cómo se puede transformar. Y en ese sentido, con esta ley nosotros lo que queremos, estamos trazando estrategias, tenemos cerca de 16 mesas de trabajo con los industriales en diferentes sectores, que nos han permitido ya tener un poco la tarea hecha. Para el momento de esta ley, obviamente, está en primer debate, tenemos que también ajustar y enviar nuestros recomendaciones, no nuestras, sino junto con los industriales, recomendaciones para una mejora. En el tema de emprendedores, es importante también ver que se va a exonerar a los emprendedores del 100% de impuesto a la renta en 5 años. O sea, vamos desde el emprendedor hasta el gran empresario, porque todos tienen un segmento especial que tiene que ser, o sea, cada eslabón de la cadena productiva hace su esfuerzo. Es una cadena, en efecto. ¿Usted considera que se está entonces con esta ley impulsando el desarrollo del desarrollo productivo en nuestro país? Mira, solo con el tema de la reducción del impuesto a la renta, del anticipo al impuesto a la renta, que realmente era, imagínate, quererte cobrar por algo que ni siquiera has vendido. Pero ¿por qué entonces, por ejemplo, hay sectores empresariales que no están convencidos de que justamente esto vaya a apoyar de alguna manera al sector empresarial, al sector industrial? Como en todo lado vamos a tener siempre temas más que negativos o positivos, vamos a tener observaciones al tema. Siempre cada sector va a tener que se va a sentir más afectado o no. Por eso es lo que estamos haciendo estas mesas de trabajo. Un caso específico, el tema de plástico. Estamos trabajando con el tema de plastiqueros, llamémoslo así, porque también con ellos llevamos cerca de un año en el tema de economía circular. Firmamos un pacto de economía circular donde las empresas que se dedican al tema de plástico, lo firmamos y son 167 empresas que más que ofrecer ya se han comprometido a reducir el tema para obviamente también el cambio climático y mejorar. Ellos obviamente con la ley había un tema de un impuesto, entonces ese impuesto lo que están proponiendo que sea gradual. Entonces esos temas los estamos ajustando. Te hablo de ese tema específico para dar un ejemplo de cómo lo queremos y lo estamos realizando. Va a ser, en lugar de ser un impuesto único o al inicio de un proceso productivo, sea realizado a través de manera progresiva en 2 o 3 años, de manera que haya la aplicación del impuesto, pero de manera progresiva, que le permita al empresario tener liquidez y trabajo. Pero con relación, por ejemplo, a la rebaja del 50% en el impuesto a la salida de divisas, que ahora es del 5% y baja al 2.5%. Ahí existe una duda, y es que anteriormente, antes de esta ley de esta ley que ustedes están proponiendo, se consideraba el 5%, sin embargo, había el crédito tributario que se entregaba justamente exactamente, y eso era como recuperar ese 5%. Sin embargo, ahora en esta ley se está eliminando ese crédito tributario. Entonces hay una diferencia, porque esto se toma como, ok, antes por lo menos pagábamos el 5, pero recibíamos de vuelta el 5. Ahora vamos a terminar pagando más de impuesto a la salida de divisas con esto de que se elimina el crédito tributario. Ahí va directamente el 2.5, que se va como impuesto directo. Sí, justamente con finanzas. Pero ya no hay la devolución. ¿Por qué? Bueno, más que porque un poco también tenemos que ver que de alguna manera tenemos que generar también ingresos al arca fiscal. Sí, también el tema de defender la dolarización es muy importante. Estas alternativas, aunque no son las 100% perfectibles, son las que tenemos ahora y las podemos manejar. Son las que nos van a permitir sostener la dolarización. Ese es un tema que tanto industrias como finanzas, estamos totalmente en un camino de poder defender este tema. Sí, obviamente vas a pagar un poco más,
pero es justamente también para defender. Es un poco también la agilidad. A veces en el tema financiero no solo es el momento de pagar, sino en el flujo de caja que tengas un efecto de liquidez al momento de Pero poder justamente comprar. eso es lo que genera molestia, eso de que sí, finalmente, como se presentó al principio la reducción al 50% del ISD, fue justamente aliviar a los sectores, sobre todo a los sectores de exportación de ese impuesto. Sin embargo, se está, por otro lado, se está eliminando el crédito tributario, y esto es, como usted nos acaba de decir, porque se necesita recaudar aparte más. Aparte de eso, sí, también con exportadores, también hemos hecho un tema de medidas que puedan suplir este tema, que es el drawback. Puede devolver el drawback tradicional, no tradicional, justamente a las empresas que exportan, devolverles también el 3%, el 5%, dependiendo del segmento a que se dirija. Y obviamente este retorno del dinero es cuando ya importan materias primas y poder reexportar. Entonces eso se va a devolver y está dentro. Entonces es un paquete en el cual buscamos una medida, justamente como tú bien lo mencionas, para compensar también esta salida de capital, y entonces estamos buscando un punto medio, un equilibrio que le permita al exportador tener una utilidad como cualquier persona o cualquier empresa necesita, y también generarle un ingreso al Estado que también pueda permitir generar el tema de trabajo. Y bueno, el crecimiento e incentivo de la mediana y pequeña empresa también forma parte de la propuesta de esta ley de crecimiento económico. El gobierno aspira a recaudar 731 millones de dólares en el 2020. ¿Somos demasiado optimistas con este valor o podremos lograr mucho más? Bueno, no, ese valor está muy prudente. Nuestras aspiraciones, después de todo lo sucedido, a veces es preferible, a pesar que prefiero yo aspirar mucho más como país y pedir más. Realmente en el tema de contratos de inversión, que es una contraparte que que les voy a explicar, eso es lo que acabas de nombrar. Bueno, yo tengo 680 millones, vamos por ahí en la formación que ustedes tienen y la nuestra. Es lo que se espera recaudar, pero es un tema prudente. Esperamos que podemos recuperar obtener mayores ingresos. Aparte, estamos mejorando mucho el tema de contratos de inversión. Tenemos aproximadamente cerca de 990 millones que podríamos traer el 2020 en contratos de inversión directa, inversión extranjera directa, justamente para sumar un poco a este tema. Lo que hemos sido un poco prudentes, y hay que ser sinceros, también estos 12 días de caos nos botaron mucho trabajo al piso. El ministro Montaner también realizó muchos acercamientos con empresarios a nivel internacional, y obviamente nos toca volver a que la gente crea en uno. Y tú sabes, cuando alguien pierde la confianza es difícil recuperarla, pero esa tarea es la que tienen. ¿Y estos contratos de inversión directa, de qué tratan específicamente? Bueno, tenemos en varias áreas de agricultura, de industria, fábricas de hielo. Por ejemplo, estamos con algunas empresas automotrices haciendo el tema de importación de equipamiento. Hay un proyecto muy grande que vamos a sacar con una empresa para, obviamente, que Ecuador, en lugar de importar tanto vehículo, pueda ser exportador. ¿Dentro de eso también constan esos proyectos de minería? Sí, también hay proyectos de minería que están incluidos. Obviamente hay que recordar que son proyecciones, entonces tenemos que ir también midiendo este impacto que podamos estar teniendo, porque obviamente hay que articularlos con otros ministerios, con otras líneas para poder sacar. Pero, ¿cómo lograr que sea atractivo nuestro país para la inversión? Por ejemplo, que mañana tengamos una empresa de cualquier país del mundo y se instale en nuestro territorio. Y también cómo evitar a la vez que migremos. A veces las condiciones o la seguridad jurídica que puede plantear un país no puede ser adversa a lo que quiere un inversionista. Sí, ¿cómo lograr es justamente lo que te acabo, posicionar y evitar lo que te acabo de nombrar? Justo por eso se crearon ese tema de contratos de inversión. Un contrato de inversión lo que me permite a mí es prácticamente sellar un proyecto con un inversionista, poner las reglas del juego claras, es decir, tiene beneficios también, no pago impuesto a la renta dependiendo del sector al cual viene. Entonces es un paquete en el cual inclusive va notariado, va firmado por el mismo ministro, donde permite esa seguridad jurídica, que es lo primero que nos preguntan afuera, pero el contrato de inversión nos ha permitido. Porque no queremos que en 2 años vuelva a cambiar la ley y tenga otras reglas. El contrato como que en este momento es una herramienta muy válida, que la trabajamos mucho con finanzas, y justamente nos ha permitido que la gente crea, inversionistas de otro lado,
están viniendo, les mostramos el modelo. Es el kit del inversionista que lo tenemos inclusive en la página web que se llama el kit del inversionista, donde llenando una documentación, luego con varias reuniones, se puede llegar a que ya a través del COMEX y de finanzas poder tener este contrato listo y que se respete, obviamente, como tú bien dices, las reglas del juego en 1 o 2 años no cambien. Es por el momento una de las mejores herramientas que tenemos. Obviamente, aparte, ya una vez que tengamos también la ley, justamente nos va a permitir tener mayor seguridad en este sentido. ¿Ustedes están confiados en que va a pasar la ley? Sí, necesitamos que esa ley pase, necesitamos ir enmarcándonos, tener más seguridad, rayar, yo le digo siempre, la cancha, porque lo que el empresario necesita es seguridad jurídica, necesita saber dónde voy a invertir, qué es lo que voy a hacer, y eso es lo que nos permite a través de esta ley poder tener mayor confianza. ¿Y cómo está el diálogo del gobierno con los industriales? Bueno, ¿cómo se está manejando esto? Sí, estamos, como te hablaba, tenemos mesas de trabajo. Mañana mismo tengo una reunión con el presidente de la Cámara de Industrias de Quito. También estamos con Pablo Zambrano, va a estar con la gente de la Cámara de Comercios y todos los industriales. Siempre estamos permanentemente. Y están llegando a consensos. Es que eso es lo importante. O sea, sabemos que alguien tiene que ceder un poco, más o menos. Es un tema de diálogo y de negociación. Es la manera en la cual, como Ministerio de Industria, nos toca estar en el medio, obviamente, porque, claro, nosotros nos debemos a un sector industrial, empresarial, emprendedor, pero también el gobierno tiene que estar, desde la parte del gobierno como tal central, tenemos que llegar a ese consenso para que todos tengamos ese ganar-ganar que tanto lo necesita el Ecuador y sobre todo el positivismo. Por más que haya pasado todo esto, el Ecuador tiene que seguir adelante y tiene que meterle mucha gana. Bueno, esperemos que así sea y le agradecemos por su presencia aquí en Notimundo Estelar al ingeniero Jackson Torres. Él es viceministro de Industrias. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Muy amable, gracias Diana, y qué gusto estar acá, y las veces que sea necesario, pues estaremos acá. Así será, le agradecemos. Gracias.